Hola queridos amigos, bueno, como parte de nuestro viaje a la Ciudad Maravilla, a la ciudad de La Paz, aprovechamos con los amigos de Astara Obando para probar esta nueva unidad de Jeep Compass, uno de los vehículos de entrada a la marca. Mi nombre es Antonio Terrazas y hoy te lo mostramos a detalle. Bueno, empezamos este review por supuesto con el tema del diseño exterior, luego nos vamos a ir a conocer el interior y después por supuesto la motorización. Como ya es parte del diseño de Jeep, que por supuesto es una marca que sobre todo denota aventura, salir fuera de la ruta, por supuesto encontramos un diseño robusto pese a ser el vehículo de entrada de la marca. Algún par de detalles interesantes, por ejemplo, son lógicamente la parrilla o la máscara ya famosa de la marca Jeep, con precisamente las 7 ranuras que la hacen muy característica, lo vemos casi en todos sus productos y por supuesto esta no va a ser la excepción. Hablando ahora del diseño de los faros, me gusta muchísimo el diseño de los faros así alargados. Tenemos en la parte de arriba, como ustedes pueden observar, la luminaria del DRL o Daylight o luz de día, que nos sirve sobre todo para la carretera. Aprovechando que hablamos de los faros, encontramos faros con tecnología 100% LED, tanto en las luces medias como en las luces altas. Las luces de giro o los guiñadores los tenemos en luz convencional o luz halógena, pero también tenemos un acompañamiento de neblineros en tecnología 100% LED. Como ustedes pueden observar, es un vehículo que, si bien es el más pequeño de la gama, no deja de tener atributos off-road. Hablando también de las versiones de Jeep Compass que llegan a Bolivia, mencionarles que tenemos 2 versiones. Una de las versiones es esta que estamos probando hoy, que es la versión Sport. Y también tenemos la versión Longitude, que básicamente es un modelo con más o mayor equipamiento. Pero bueno, sigamos hablando un poquito del tema de diseño. Este capó ya lo conocemos también, es muy similar y muy parecido al del Grand Cherokee. Incluso me animaría a decir que al del Commander nuevo, que por supuesto tiene unas líneas bastante bien definidas y por supuesto el capó lo hace ver bastante robusto. Algo que también encontramos por debajo de la carrocería y que rodea toda la carrocería son por supuesto los plásticos, que ya los vamos a ver en el lateral. Los plásticos que ayudan a cubrir los pasos de rueda o los guardabarros y también la parte baja de la carrocería. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a la parte lateral para que ustedes puedan conocer más detalles de esta nueva Jeep Compass. Bueno, ya nos encontramos justamente al costado para que ustedes puedan observar lo que les decía antes. Tenemos aquí justamente los cobertores de los pasos de rueda o guardafangos. Estos plásticos sirven mucho para conservar también parte de lo que es la carrocería. Vamos a hablar ahora de la llanta. Tenemos un aro de 17 pulgadas acompañado de una llanta 225/60 R17 en esta versión y tenemos aro 18 en la versión que sigue. Hablando un poco del tema de la suspensión, encontramos en la parte frontal suspensión tipo McPherson con barra estabilizadora. Y en la parte posterior tenemos también suspensión independiente con barras laterales de control axial. Así que esos son los detalles de la suspensión, pero antes de pasar a otro punto, hablemos también de los frenos. Tenemos frenos de disco en las 4 ruedas, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Bueno, aprovechando que también estamos en el costado, vale la pena mencionarles que justamente encontramos el acceso inteligente aquí en la chapa. Es decir, que tenemos llave inteligente que teniéndola en el bolsillo, nada más tenemos que aperturarla apretando el botón o podemos también cerrarla haciendo la misma operación. Así que no necesitamos la llave física como tal para poder aperturarla. Otro dato importante, para poderla reconocer vas a ver acá el logotipo de justamente Compass al costado en grande. Y otro dato importante también que vemos en el tema de diseño es el color de los retrovisores, que es en color negro gloss o negro brillante, que justamente da una buena combinación con el color blanco que tenemos en esta ocasión. Algo que también va un poquito con el juego de diseño son también los parantes B y C con la misma terminación, negro brillante o negro piano,
Así que ese también es parte del carácter de diseño de la nueva Jeep Compass. No nos vamos a olvidar, por supuesto, también de los rieles de techo, que también vienen en color negro. Y tenemos un bisel justamente por encima de las ventanas que va hacia atrás, un bisel cromado que también se juega mucho en el diseño de esta nueva Jeep Compass. Pero bueno, vámonos ahora a la parte posterior, a la retaguardia de esta nueva Jeep, para que ustedes también la conozcan a detalle. Bueno, ahora nos encontramos en la parte posterior o en la retaguardia de esta nueva Jeep Compass, y como ustedes pueden observar, también tenemos aquí un deflector o un spoiler con justamente incrustado la tercera luz de freno. En la parte superior una antena convencional aquí arriba, y bueno, por supuesto el diseño también ha cambiado un poquito. Tenemos faros alargados. Esta parte de la media luz y la luz de freno la tenemos en tecnología 100% LED, no así la luz de retro o la luz de giro o guiñadores, que las tenemos en luces halógenas. Por otro lado, vale la pena también comentarles que tenemos cámara de retroceso acompañadas de sensores de parqueo. Básicamente en las dos versiones sí tenemos estas dos ayudas, pero en la versión Longitude tenemos también sensores de parqueo en la parte frontal, y no así en esta que es el modelo Sport. Por otro lado, como les decía, los plásticos que recubren básicamente todo alrededor bajo de la carrocería, y por supuesto aquí encontramos una nomenclatura de T270 que ya les voy a mencionar en la parte de la motorización, pero básicamente quiere decir que es turbo y tiene o puede generar 270 Nm de torque, y por supuesto acá el nombre del modelo, que es justamente el de Sport. Pero bueno, ahora vamos a aperturarla para que ustedes también la conozcan. Acá abajo tenemos un pequeño pulsador que justamente nos da la apertura al maletero. Es un maletero con un muy buen espacio, la verdad. Ya les voy a dar las dimensiones de esta Jeep Compass, pero la verdad es que se la ve bastante amplia dentro de lo que es el interior y el habitáculo. Pero hablemos ahora de la baulera. Lo que sí encontramos son aproximadamente 437 litros de capacidad de este maletero. Sí encontramos justamente este cobertor para poder cubrir lo que es el maletero, y por supuesto tener justamente la privacidad de las cosas que tienes en la parte de atrás. Pero algo que sí me gusta mucho y también vale la pena resaltarlo, que ya no lo vemos hace mucho tiempo. Déjenme poner esto un segundo aquí para que no nos moleste. Algo que no vemos hace tiempo en muchos de los nuevos modelos y vehículos que ya nos llegan al país es la quinta llanta o la llanta de refacción en tamaño normal. Creo que este es un aspecto que debemos destacar porque estamos en un país con carreteras difíciles. Es compleja justamente el auxilio mecánico que se tiene en las carreteras, y a veces tener una llanta carretilla o la llanta delgada que ustedes ya conocen, la temporal, no es bueno. Entonces sí le damos énfasis a tener una quinta llanta, una llanta de refacción de tamaño normal, básicamente las mismas llantas con las que usa, así que creo que ese es también un plus bastante interesante. Por supuesto, debajo de la llanta vamos a encontrar todo lo que son las herramientas, el gato o la gata como les decimos acá, y obviamente las llaves para poder hacer el cambio. Algo que me gusta mucho también, por supuesto, es que tenemos ganchos justamente aquí en la parte baja. Tenemos 4 ganchos de sujeción. No los había visto más que en este modelo, así que creo que también es importante resaltar todo lo que vemos, porque al final de cuentas ustedes toman la última decisión al momento de adquirir un vehículo. Pero bueno, nosotros detallamos sobre todo lo que vemos. Mucha gente nos pregunta por qué no decimos algunas cosas malas o resaltamos las cosas malas, y creo que esa no es la idea. La idea es sobre todo mostrar lo mejor que tiene cada vehículo y lo mejor que te puede ofrecer cada modelo. Pero bueno, siguiendo con este tema, encontramos también acá un puerto de carga de 12 voltios, y por supuesto comentarles que tenemos luz aquí en la baulera o en el maletero, y tenemos también la opción de reclinar los asientos
en proporción 60-40, así que podemos todavía extender la capacidad de carga de este nuevo Jeep Compass. Algo que me gusta mucho y debo mencionarlo también es que se ha puesto mucho de moda la palabra Easter eggs, que básicamente son como los huevos de Pascua que uno tiene que ir a encontrar. Y Jeep no se ha quedado atrás, tenemos varios Easter eggs que ustedes pueden ir buscando. Tenemos uno aquí justamente con la parrilla muy tradicional de Jeep. Tenemos otro en la ventana justamente del parabrisas. Y bueno, vamos a encontrar incluso aquí justamente en el vidrio del portón trasero tenemos un dinosaurio, que son pequeños detalles para que también puedas incluso jugar con tus hijos o buscar justamente estos detalles. Son amenidades en realidad, ese es el nombre que le vamos a dar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las dimensiones y también te voy a dar todos los datos de motorización y transmisión, además de la tecnología. Así que vamos a conocerlos. Bueno, hablemos ahora de la motorización de este nuevo Jeep Compass. Primero, tenemos que mencionarles que aquí justamente tenemos la varilla para poder sujetar el capó. No tenemos ayudas de amortiguadores en este caso. Comentarles que Jeep Compass viene equipado con un motor de 1.3 litros de 4 cilindros turboalimentado. No se asusten, realmente el turbo hace un muy buen trabajo. Muchas personas piensan que el motor 1300 son pequeños, pero hablemos de que el turbo realmente compensa ese tamaño. Un motor que es capaz de generar 170 caballos de fuerza y también es capaz de generar 270 Nm de torque. Como les decía, teníamos una inscripción en la puerta trasera que decía T270, que justamente quiere decir en nomenclatura turbo de 270 Nm de torque. Pero bueno, se preguntarán ahora cuál es la transmisión con la que viene equipado este Compass. Comentarles que es una transmisión de la marca Aisin, ya muy conocida, una transmisión de tercera generación, es decir, que es una generación bastante nueva y tiene 6 cambios, así que es una transmisión automática de 6 cambios de esa marca que es bastante confiable. Hablemos ahora de las dimensiones de este nuevo Jeep Compass. Tenemos un largo total de 4.40 metros, tenemos un ancho de 1.81 metros y tenemos un alto de 1.62 metros. Como ustedes pueden observar, dentro de lo que son las dimensiones, es un vehículo, si bien es pequeño, en el interior es bastante cómodo, ya lo vamos a conocer, pero también hay un par de detalles que debo mencionarles que le dan justamente esa comodidad al habitáculo, como es la distancia entre ejes, que es de 2.63 metros. Eso ya les va a dar una idea. Desde el tren delantero hasta el tren trasero, esa distancia es bastante buena, lo cual permite un habitáculo más cómodo. Algo que también vale la pena mencionar dentro de lo que es Jeep, y por supuesto que Jeep denota siempre el tema de aventura, al aire libre, salir al campo y demás. Básicamente Jeep es sinónimo de aventura. Es también el despeje que tenemos del suelo en este Jeep Compass, que es de 198 milímetros, lo cual es un buen tamaño y tiene buenos ángulos de entrada y salida para poder surcar cualquier tipo de objeto. Pero bueno, vamos ahora también al tema de las capacidades. Hablemos de la capacidad también del tanque de combustible. Estamos hablando que este vehículo tiene una capacidad de 60 litros para el tanque de combustible y la capacidad máxima de carga es de 400 kilogramos. Como ya les había mencionado, tenemos 437 litros dentro de lo que es la maletera o la baulera en este caso, para que puedas llevar cualquier tipo de maletas o cualquier accesorio que necesites cargar. Bueno, ya estamos en el habitáculo del Jeep Compass. Vamos a irles detallando un par de detalles que nosotros vemos a primera vista. Por supuesto, vamos a ir por el tema de la puerta. Tenemos aquí parte de lo que es el apoyabrazos con ecocuero, con forrado en ecocuero. Tiene un buen mullido, así que es bastante cómodo para el codo.
Tenemos los botones de las ventanas, todos son one touch, es decir, podemos bajarlos y subirlos con solamente presionarlos. Tenemos la apertura de las puertas y también, por supuesto, el candado para las ventanas. Aquí tenemos un pequeño detalle, no lo vamos a sacar, justamente es la manilla de color plata, que es un detalle que resalta mucho en la puerta porque tenemos también un bisel del mismo color que rodea justamente el tablero. Por otro lado, sí, vemos plásticos suaves, ustedes se pueden dar cuenta. Los plásticos suaves generalmente evitan que haya ese tipo de crujidos. Veo muy buena calidad en las terminaciones de este nuevo Jeep Compass. Me gustan también los plásticos suaves que han implementado en el tablero y por supuesto ya les vamos a dar más detalles. Pero bueno, Jeep Compass o la mayoría de los Jeeps se caracteriza por tener la perilla de acción de las luces acá abajo en la parte izquierda y no así como en otros modelos en la palanca de los guiñadores. Entonces tenemos aquí justamente la perilla para poder accionar las luces, tenemos neblineros como ya se los había comentado en luz LED y también tenemos la opción acá de poder ajustar la alineación y la altura de los faroles. La verdad que también ese es un muy buen dato y tenemos la posibilidad aquí de bajar el brillo del tablero. Por otro lado, mencionarles también, antes de que nos vayamos de este lado, que tenemos muy buen espacio en las puertas. También tenemos ese detalle de ese bisel plata justamente en los parlantes. Básicamente todos los modelos de Compass vienen equipados con 6 parlantes y por supuesto también pantalla de infoentretenimiento. Pero bueno, antes de seguir con eso, vamos a seguir detallando lo que vemos desde el asiento del piloto. Por supuesto encontramos un volante, en este caso es un volante de poliuretano, no tenemos forrado en cuero, pero sí tenemos un volante multifunción. En la parte izquierda tenemos todo lo que son los controles de la computadora y por supuesto para poder contestar y colgar llamadas. Y del lado derecho encontramos todo lo que son los accesos rápidos al control crucero. Es muy sencillo programar el crucero, es tan solo prenderlo y obviamente setear la velocidad a la que queremos ir. Es así de sencillo e incluso también tenemos aquí un restrictor de velocidad, lo que también nos permite poner una velocidad para que no se rebase esa velocidad. Así que también esos son buenos detalles. Por otro lado, como ya les decía, tenemos llave inteligente, Smart Key, encendido a botón, justamente lo tenemos acá. Y el lugar de la llave muchos a veces lo tienen en el bolsillo, pero debo comentarles que en un par de viajes que hicimos con la marca, incluso la gente de diseño nos contaba que la llave debe ir justamente acá, que tiene un lugar especial aquí justamente en medio de los portavasos, así que es un dato para que también lo tomen en cuenta. Nos vamos a la parte del cuadro de instrumentos. Tenemos aún en esta versión un cuadro de instrumentos analógico acompañados de una pantalla pequeña a colores de 3.5 pulgadas donde tenemos la información por supuesto de la temperatura del vehículo, por supuesto también el tema del tanque de combustible y como ya les había dicho, con estos botones podemos visualizar justamente lo que la computadora de a bordo nos ofrece. Ya les voy a dar así en detalle todo lo que vemos, pero es bastante interesante la información que nos muestra. Bueno, ahora nos vamos a hablar de la pantalla de infoentretenimiento, que si bien es una pantalla touch, como ustedes pueden observar, sí tiene accesos todavía rápidos o shortcuts aquí en la parte baja del tablero. Por ejemplo, podemos apagar la pantalla desde acá, que me gusta mucho, insisto mucho en que todavía tenemos que tener esta accesibilidad. Tenemos también el volumen con esta perilla y también podemos controlar o cambiar de estación de radio o incluso de canción con esta perilla también. Y tenemos otras dos opciones interesantes para lo que es la música y el infoentretenimiento. Tenemos un botón de mute para silenciar rápidamente lo que estamos escuchando y por supuesto también un botón que también sirve mucho para apagar la pantalla por completo. Es fácil de volverla a prender, solamente tienes que darle un toque. Y como les decía, tener estos accesos o estos shortcuts o atajos en realidad es muy bueno. O sea, no tenemos que estar navegando en la pantalla para buscar cómo bajar el volumen. Y algo muy tradicional de Jeep que básicamente
data desde 1994, son los accesos justamente detrás del volante, que aquí también tenemos el volumen, tenemos al medio la opción de poder cambiar también el modo, o sea, radio, FM, AM o el modo Apple CarPlay, que ya les voy a comentar. Y de este otro lado también tenemos la opción de poder cambiar la estación. Así que creo que es bastante interesante que Jeep haya mantenido todos estos años estos botones o esta botonería detrás del volante. Y hablando de botonería detrás del volante, hay una versión, como ya les había explicado, la Longitude, que también tiene paddle shifts en la parte superior. En el caso del modelo Sport, no lo es. Pero bueno, vamos a seguir comentándoles que si encontramos. Tenemos también el sistema Start and Stop, que justamente es el sistema que cuando tú llegas a un semáforo, el vehículo automáticamente se apaga y el momento de quitar el pie del freno y acelerar un poquito, el motor se vuelve a prender así, rápidamente y automáticamente. Básicamente es un sistema para economizar en el embotellamiento o en el tráfico o en la trancadera el gasto de combustible. Aquí también encontramos más botones que me gustan mucho. Debo mencionar también que tenemos detalles como los tenemos en los parantes exteriores de piano black o negro brillante o negro gloss, tiene muchos denominativos. También encontramos en la botonería justamente el control de tracción. Algo que no les he mencionado al principio es que Jeep Compass en esta versión Sport es 4x2. También existe la versión 4x4, pero sí tenemos control de tracción, por supuesto en el caso de necesitarlo o salir del asfalto a la tierra o al lodo. No se olviden que ya se los he repetido muchas veces, Jeep básicamente es sinónimo de aventura. Pero bueno, al centro encontramos las luces de parqueo. Al lado de ellas podemos encontrar el botón que nos permite apagar y prender los sensores de parqueo. En este caso solamente tenemos sensores traseros, ya se los había mencionado. Y aquí tenemos no un botón, sino tenemos una señalización de los airbags. Por otro lado, las rejillas están justamente debajo de estos botones. Podemos cerrar las rejillas y abrirlas. Y algo que vale la pena mencionar dentro de lo que es el aire acondicionado y la calefacción es que tenemos un aire bisona. Es decir, que yo puedo subir la temperatura de mi lado y la persona que vaya a mi lado o el copiloto puede ir tal vez un poquito más frío, si quieren llamarlo así. Tenemos aire para ambas y lo que me gusta es que también podemos utilizar tanto la pantalla de infoentretenimiento de manera digital para poder escoger justamente las configuraciones del aire, pero también podemos utilizarlas desde acá de forma manual. Tenemos una perilla que nos permite regular la potencia del aire y también podemos apagarlo. Y por supuesto encontramos toda la botonería que nos sirve para cambiar los modos del aire para que tengas desempañante o para la gente que va atrás y demás. Así que eso es bien importante. En este modelo no tenemos carga inalámbrica para el celular, pero sí en el modelo siguiente que es la Longitude. Por otro lado, sí encontramos también puertos de carga USB-C y USB-A, el tradicional todavía los tiene. Y bueno, ya bajando por todo lo que es la consola central, sí tenemos una perilla de cambios bastante tradicional con el botón justamente por delante. Es bastante cómoda, forrada en cuero también. Comentarles, como ya se los había dicho, esta Jeep Compass viene equipada con una transmisión secuencial de 6 velocidades de la marca Aisin en su tercera generación, la cual también podemos poner de forma manual. A mí me gusta mucho manejar en manual, sobre todo en la carretera, se hace bastante divertido poderla manejar así. Y bueno, aquí tiene la configuración normal del parking y del drive. ¿Qué es lo que sí encontramos alrededor? Encontramos también mucho piano black, mucho negro brillante, pero tenemos justamente acá el botón del freno de mano electrónico, ya lo pueden escuchar por ahí. Y también tenemos acá el hold o auto hold también, como se lo conoce, que justamente nos permite en el embotellamiento descansar de pisar el freno. Nada más llegas a parar, pisas el freno, ves que se ha prendido el hold y puedes retirar los pies. Entonces el auto no se va a mover, solamente necesitas acelerar un poco para que se desactive el freno y puedas seguir el camino.
pero también nos sirve mucho como un asistente de partida en pendiente, lo cual básicamente igual el vehículo va a estar en una pendiente, va a agarrar los frenos y vas a poder hacer ese puente sin necesidad de pisar el freno hacia el acelerador, así que vas a poderlo hacer de manera más sencilla, así que eso también es bastante interesante. Como ya les había mencionado, tenemos dos portavasos y tenemos aquí un espacio, una cajuela, un compartimento central también. Me gusta que esté forrado y miren, es bastante cómodo igual para el tema de los codos. A veces uno sufre justamente cuando apoya los brazos, así que te da un buen confort. Vamos a mirar un poquito más por acá. Tenemos justamente espejos de vanidad con luz tanto para el piloto como para el copiloto, y tenemos aquí luz también, lectores de mapa en tecnología LED. Aquí tenemos un retrovisor de tipo manual para el momento en que alguien te encandila tú puedas subirlo. Me hubiera gustado que sea fotocromático, pero estamos hablando que ya tiene muy buen equipamiento el vehículo, siendo el vehículo de entrada a la marca y siendo lógicamente el modelo, no vamos a decirlo así, lo más básico, porque ustedes ya se han podido dar cuenta que tenemos varias cosas. Y bueno, hablando también un poquito antes de mostrarles otras cosas, tenemos justamente cámara de retroceso con líneas dinámicas de giro que nos permiten también parquear de una mejor manera, asimismo acompañada de sensores de parqueo. Este equipamiento no parecería ser de un vehículo de entrada, porque realmente tenemos conectividad Apple CarPlay inalámbrica, tenemos pantalla touch, tenemos computadora de bordo con también pantalla TFT o digital, entonces hay varias cositas que sí lo elevan en su categoría. Y bueno, aquí detalles también, justamente en el tablero, como ya les había mencionado, tiene bastantes detalles y esos tramados diferentes también me gustan. En esta versión solamente tenemos asientos forrados en tela. Sí tenemos igual un par de diseños, es un asiento tipo butaca. Me gusta mucho que tenga justamente la parte de los riñones bien apretada para que uno no vaya de lado en lado, y me gustan también las costuras de diferente color que no solamente la vemos en los asientos sino también acá al centro. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a la parte posterior para que ustedes puedan observar también ya desde el asiento de los pasajeros de atrás, vean el tamaño justamente del habitáculo, vean y puedan darse cuenta que es un vehículo bastante cómodo en su interior, así que vámonos para atrás. Bueno, antes de entrar al asiento trasero, también algo que me gusta resaltar en algunos modelos es que, por ejemplo, tenemos una apertura casi de 90 grados, lo cual nos facilita el poder meter algunas cosas justamente dentro del vehículo. Así que ya, como ustedes pueden observar, tenemos un buen espacio de apertura de puerta. Pero bueno, vámonos a la parte trasera. Como ustedes pueden observar, también tenemos en las puertas traseras bastante espacio. Aquí encontramos otro Easter egg para que ustedes los vean. No les voy a decir dónde están todos para que justamente ustedes puedan buscarlos de manera personal. Así que, bueno, este es el habitáculo en la parte de atrás. Yo mido 1.75, tenemos un poquito más, un puño exactamente de cabeza a techo. Y tenemos un poquito más de 1,5 puños de las rodillas hacia el asiento del conductor. Aquí atrás encontramos bolsillos portarrevisteros. Algo que también es muy bueno, que me gusta mucho en casi todos los modelos que los encontramos, es tener rejillas de ventilación acá. Es súper importante porque a veces el aire acondicionado, la parte de la parte frontal, no abastece para la gente que va aquí atrás, así que también agradecemos este detalle de las rejillas de refrigeración para los pasajeros de la parte posterior. Aquí abajo también encontramos puertos de carga USB-C y USB-A para que los de atrás también vayan conectados. Y aquí al medio también podemos utilizar, si somos 4 personas, podemos utilizar este apoyabrazos
con portavasos al centro, lo cual también la hace muy cómoda. Hablando de temas de seguridad, encontramos los 3 cabezales en la parte de atrás, lo cual también es muy importante en el caso de sufrir algún choque desde la parte de atrás. Generalmente se crea un latigazo, entonces esto cumple un rol y una función muy importante. Pero bueno, también vemos en el tema de seguridad que tenemos justamente acá soportes ISOFIX o ISOFIX para algunos, que justamente nos permiten anclar la silla o la carriola del bebé justamente acá, o el asientito del bebé en el caso que fuere, o en la edad que tenga, para que también los más pequeños vayan seguros. Algo importante también de resaltar, en el tema de seguridad, es que tenemos airbags frontales, laterales y de tipo cortina. Y también tenemos en la versión Longitude tenemos también airbag para las rodillas del conductor. O sea, básicamente vamos muy resguardados en cuanto a seguridad. Pero bueno, ahora vamos a mostrarles todo lo que tiene en tecnología esta nueva Jeep Compass, así que vámonos otra vez adelante. Bueno, hablemos ahora justamente del tablero. Como ustedes pueden observar, tenemos un tablero analógico. Es un mix, tenemos relojes analógicos y también tenemos en la parte central una computadora a bordo con una pantalla de 3.7 pulgadas a colores que justamente nos muestran información del vehículo. Aquí vamos a ir moviendo para que ustedes puedan ver. Ahí tenemos justamente la velocidad. Tenemos también el sensor TPMS que nos dice la presión de los neumáticos. Aquí tenemos justamente la temperatura del motor, la temperatura de la transmisión, la temperatura del aceite, la carga de batería. Aquí está todo el tema del mantenimiento y cuándo se deben realizar los servicios. Aquí tenemos varias opciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el consumo del vehículo. Justamente aquí está, podemos programarlo en millas o kilómetros, así que ahí tenemos también más información. Por supuesto, la información de viaje, cuánto tenemos en horas de conducción, cuánto tenemos cuántos kilómetros tenemos con el tanque combustible y demás. Así que tenemos bastantes cosas que nos muestra justamente el cuadro de instrumentos. Pero bueno, ahora nos vamos a pasar a la pantalla de infoentretenimiento. Como les decía, tenemos una pantalla de 8.4 pulgadas, 100% táctil. Aquí tenemos justamente todos los medios en el tema del Bluetooth. Como ya les había mencionado, podemos controlar también el aire acondicionado desde acá. Es bastante interesante poderlo utilizar desde aquí. Así que además de tener botonería en la parte baja, como ya les he dicho, tenemos conectividad Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Bueno, vamos a ir viendo justamente las opciones que nos da esta pantalla de 8.4 pulgadas. Aquí tenemos un par de las aplicaciones que podemos observar y también podemos personalizar. Como ya les he dicho, tenemos Apple CarPlay justamente con conexión inalámbrica, lo cual es bastante bueno para poder utilizar nuestro Google Maps o incluso nuestro Spotify. Así que es bastante interesante poder tener esta opción en un vehículo de entrada a la marca, lo cual denota que tiene también bastante tecnología de respaldo. Pero bueno, esos son los datos que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es la pantalla de infoentretenimiento, así como también la cámara de retroceso, que ustedes pueden observarla, que tenemos justamente luces dinámicas de giro, así que eso también es bastante bueno para el segmento en el cual este vehículo se encuentra. Bueno, queridos amigos, ya casi llegamos al final de este video review. Espero que este video te ayude a despejar tus dudas. Por supuesto, si tienes más comentarios, más consultas, déjalo en nuestras páginas de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Mi nombre es Antonio Terrazas y será hasta un próximo video.